cuando establece que las acciones privadas de las personas que de ningún modo ofendan a otras personas o digamos, a bienes jurídicos o a intereses públicos van a estar exenta de las autoridades de los magistrados, ¿no? Es decir, van a ser consideradas como íntimas y privadas y exentas de la autoridad o del alcance de los magistrados. Entonces, este principio, que está vigente en la Argentina desde 1853 y que es muy interesante porque uno lo ve en el ámbito comparado e incluso en los tratados internacionales de derechos humanos, y no existe este principio, no está consagrado de esta manera. Nosotros por suerte lo tenemos gracias a la sabiduría del constituyente del año 53. Lo que está diciendo el principio, en lo que se llama el principio de reserva, que es el artículo 19 constitucional, también lo podemos leer del otro lado, como la otra cara de la moneda, como un principio por el cual se consagra que el Estado, a través del poder punitivo del Estado, a través de su poder punitivo, solamente va a poder activarlo cuando haya una víctima o alguien damnificado que se sienta perjudicado en sus intereses. Si no hay nadie que se pueda ver perjudicado o al menos puesto en peligro sus intereses, entonces el Estado no puede activar el poder punitivo. Esta es la cuestión esencial de lo que se llama el principio de lesividad. ¿Y con qué está relacionado? Con un principio muy antiguo que está enraizado digamos, en los comienzos del derecho penal liberal, que es el principio de última ratio o de último recurso. El principio de última ratio o de último recurso lo que dice es que en un Estado liberal y democrático solamente se puede apelar a la herramienta penal o al castigo penal cuando ningún otro recurso o ninguna otra herramienta que tiene el Estado puede resolver ese conflicto satisfactoriamente. Entonces, si un conflicto social, por ejemplo, puede resolverse por la vía civil o por la vía de imponer una multa administrativa o imponer una contravención, siempre van a ser preferibles esos otros recursos que tiene el Estado, esas otras herramientas, y nos vamos a reservar la herramienta penal, el castigo penal, como último recurso al cual se apela. Entonces, esto está vinculado con el principio de lesividad. ¿Por qué? Porque además, la herramienta penal, además de que afecta la libertad, por lo general, porque tiene la pena de prisión, afecta la libertad del condenado o del acusado, que es un bien jurídico muy importante, la libertad. Además de esto, es muy costosa en términos de poner en funcionamiento lo que se llama la administración de la justicia penal, de la cual muchos de nosotros, o casi todos, prácticamente todos, participamos de una u otra manera. De modo tal de que por todas estas razones, entonces, tiene que estar muy bien fundamentado y justificado cuando se apela al ámbito penal para resolver un conflicto. Bien, vinculado con el principio de lesividad, tenemos otro principio importantísimo, que es el concepto del bien jurídico. El concepto del bien jurídico es el alma, el corazón del capítulo de la lesividad. El bien jurídico, por lo menos para la doctrina liberal, no es otra cosa que el reconocimiento en el ámbito penal de que existen ciertos intereses y ciertos valores reconocidos por todos, que son los que nos permiten el desenvolvimiento de una sociedad y el mantenimiento en el tiempo de una sociedad con una especie de orden estable, y al mismo tiempo esos intereses y valores también tienen que ver o permiten, vehiculizan, facilitan la realización personal de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Este es el concepto del bien jurídico. Intereses o valores reconocidos socialmente que permiten o bien la estabilidad en el tiempo y el mantenimiento del orden social, o bien la realización personal de cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas en la búsqueda de nuestros fines personales. Ahora bien, este concepto para el derecho penal liberal es un concepto material, es decir, tienen un contenido, tienen una esencia y un contenido. ¿Dónde nos vamos a encontrar esa esencia y ese contenido? En la Constitución
y en los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, estos valores y estos intereses no los vamos a sacar de cualquier lado, de una ordenanza municipal, de lo que se le ocurre a una legislatura local. No. Solamente vamos a reconocer e identificar los bienes jurídicos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque requieren consenso, un amplio consenso, y esto solamente lo permite el constituyente cuando establece la Constitución, y por supuesto la comunidad internacional en los convenios y tratados regionales y universales. Y para eso voy a leer concretamente de la página 55 del tomo 1 del Tratado de Roxin, que dice exactamente esto. Dice: el punto de partida correcto del concepto de bien jurídico consiste en reconocer que la única restricción previamente dada para el legislador para crear bienes jurídicos se encuentra en los principios de la Constitución. La restricción de creación de bienes jurídicos tiene un límite, que es la Constitución. Por tanto, un concepto de bien jurídico vinculante solo se puede derivar de los cometidos de nuestro Estado de Derecho basado en la libertad del individuo, que están plasmados en la ley fundamental. Roxin, tomo 1, página 55. Muy bien. Ahora bien, dentro del concepto de bien jurídico hay una clasificación importantísima, fundamental. Tenemos por un lado los bienes jurídicos individuales o personales, y por otro lado tenemos los bienes jurídicos colectivos. Los bienes jurídicos individuales son aquellos por los cuales el ordenamiento jurídico reconoce en cabeza de cada uno de nosotros y nosotras el uso y goce de esos intereses o valores. Reitero, los bienes jurídicos individuales o personales son aquellos en donde el ordenamiento jurídico nos reconoce a cada uno de nosotros el uso y goce de esos bienes jurídicos, es decir, la disposición de esos bienes o la disponibilidad de esos bienes jurídicos. Entonces, obviamente, ¿qué bienes jurídicos vamos a tener aquí entonces identificados como individuales o personales? La libertad en todas sus manifestaciones, por ejemplo, la libertad de desplazarse, o la libertad de opinión, o la libertad de prensa, o la libertad de conciencia, la integridad física, es decir, la salud personal, la integridad sexual, el honor, la propiedad y la vida. Estos son bienes jurídicos disponibles que el ordenamiento reconoce en cabeza de cada uno de nosotros. Mientras que los bienes jurídicos colectivos, que es el otro sector o el otro gran filón de bienes jurídicos, son aquellos que no están reconocidos individualmente, sino que responden a una lógica supraindividual, sino que están por encima de los ciudadanos y ciudadanas, y forman parte de una especie de disfrute común o disposición en común de toda la población o de toda la sociedad. Estos bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, o también conocidos como bienes jurídicos de segundo orden, por lo general muchos de ellos están relacionados con el funcionamiento o las distintas misiones que tiene que cumplir el Estado. Por ejemplo, la recaudación fiscal necesaria para el sostenimiento del estado de bienestar y la redistribución de la riqueza. Entonces, delitos relacionados con la materia tributaria, los llamados delitos penal tributarios, responden a un bien jurídico vinculado con las pretensiones del Estado de recaudar tributos. La administración pública, como bien jurídico, es decir, las pretensiones cívicas del correcto desempeño de los funcionarios en el ejercicio del cargo. La administración de justicia, en el caso de los delitos, por ejemplo, de prevaricato, o de falso testimonio, o de encubrimiento. Y luego también hay bienes jurídicos colectivos relacionados con otros asuntos que también son reconocidos como de interés social. Por ejemplo, el mantenimiento
del sistema democrático, en los delitos de rebelión o de alzamiento contra el orden constitucional. Otros bienes jurídicos que podemos identificar es el de la fe pública, es decir, las expectativas de todos, desde el ámbito público, del ámbito privado, o de la actividad pública y privada, la fe pública como una expectativa de que los documentos, ciertos documentos que circulan en el marco del tráfico, por ejemplo, comercial, dan fe de su contenido, ¿no? Entonces la fe pública también es un bien jurídico superindividual o colectivo. Lo mismo la seguridad común, el orden público, el correcto funcionamiento de la economía, en fin, hay una larguísima lista de bienes jurídicos superindividuales que de una u otra manera también los podemos vincular con preceptos establecidos en la Constitución o los tratados. Bien, entonces, bienes jurídicos individuales, bienes jurídicos colectivos. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? Porque esto nos lleva a otra clasificación igualmente importante, que es la de las clases de delitos que tenemos en el Código Penal. Ustedes saben, o habrán escuchado hablar de que hay delitos de daño y delitos de peligro. Bueno, esto está vinculado con la índole del bien jurídico. Si el bien jurídico es individual y por lo tanto disponible, entonces los delitos relacionados con los bienes jurídicos individuales van a ser delitos de daño, porque cuando el autor consuma alguno de estos delitos, está afectando un bien jurídico individual. Por ejemplo, quien detiene o priva ilegalmente de la libertad a otro, está afectando su libertad de desplazamiento. O cuando sustrae una cosa ajena y la saca de la esfera de custodia de la víctima y logra disponer libremente de esa cosa, está afectando concretamente la propiedad. Y ni hablar de cuando alguien mata a otro y le quita la vida, está afectando la vida, y así sucesivamente. Entonces se dice que, tratándose de bienes jurídicos individuales, los delitos vinculados con esos bienes jurídicos son de daño. Y ahí tenemos algo así como 40 tipos penales agrupados en el título de los delitos contra la propiedad. El hurto, los hurtos agravados, robos y robos agravados, estafas, abusos de confianza, defraudaciones, los delitos de quiebra, los delitos de daño. Todos los delitos contra la propiedad son todos, el 100% delitos de daño. Incluyendo, por ejemplo, también, o hablando también, para dar otro ejemplo, los delitos contra la vida. Todos los delitos contra la vida, los delitos que afectan la integridad, la salud personal, los delitos contra la libertad, del 141, 142, 142 bis, 143, 144, son todos delitos de daño. Mientras que aquellos tipos penales que están relacionados con bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, vamos a definirlos como delitos de peligro. ¿Por qué? Porque no pueden afectar al bien jurídico, no hacen desaparecer o generar una afectación real al bien jurídico. Porque el bien jurídico es inmaterial, el bien jurídico colectivo es un bien jurídico inmaterial. Entonces, el Estado democrático, la salud pública, la fe pública, no se ve afectada, se ve siempre puesta en peligro, la recaudación fiscal, etc. Entonces, cuando son bienes jurídicos colectivos, el 100% de los delitos vinculados con estos bienes jurídicos van a ser delitos de peligro. Y entonces, por ejemplo, un delito de evasión tributaria pone en peligro la recaudación, nunca la afecta. Un delito medioambiental pone en peligro el medio ambiente, no lo destruye, ni lo afecta, lo pone en peligro. Una falsificación de documentos pone en peligro la fe pública. Hay que acostumbrarse, queridos amigos y amigas, tratemos de acostumbrarnos a tener siempre presente en la presentación de nuestros escritos, en la redacción de los proyectos, en las alegaciones, tener siempre presente esta separación. Si son delitos de peligro, como hay muchísimos casos que trabajamos, por ejemplo, todos los delitos de drogas que están vinculados con la salud pública de la ley 23.7 de 27, o los delitos penales tributarios de la ley 24.769, son delitos de peligro, no podemos afirmar que afectan el bien jurídico, solamente lo ponen en peligro. Muy bien.
Y acá vamos a una de las cuestiones centrales que yo quería compartir con ustedes en esta charla de hoy, que es que habrán oído hablar también que dentro de los delitos de peligro habría supuestamente una subsiguiente clasificación entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto, según la cual, en principio, parece ser que los delitos de peligro concreto son aquellos en donde el juez debería realizar un esfuerzo probatorio para vincular el hecho concreto con la puesta en peligro del bien jurídico, es decir, debería probar una puesta en peligro seria y real de ese bien jurídico, mientras que en los de peligro abstracto el juez se vería relevado de realizar este juicio de vinculación entre el caso y la puesta en peligro del bien jurídico, porque se dice supuestamente que el legislador presupone de antemano, cuando establece el tipo penal, que la sola realización de esa conducta pondría en peligro de por sí el bien jurídico. Bien, esta clasificación, según la cual existirían delitos de peligro abstracto, es completamente inconstitucional. Es inconstitucional. Es totalmente incompatible con este principio que estamos analizando, con el principio de lesividad. Y no solamente es incompatible con el principio de lesividad, sino que además afecta también, o digamos, lo que reconoce o descansa sobre la base de que el legislador estaría invadiendo facultades jurisdiccionales propias del órgano judicial. ¿Por qué? Porque empecemos por aquí. Vamos a dar un ejemplo concreto. Un allanamiento, están buscando a un sospechoso de delitos contra la propiedad, no lo encuentran, buscan armas, buscan el botín, buscan objetos de delito, no encuentran nada, lo único que encuentran es un arma de fuego colgada en la pared con una madera atrás como si fuera un objeto decorativo, un arma de fuego antigua, que formalmente se trata de un arma de guerra del siglo XIX, pero un arma de guerra calibre 45. Y entonces se inicia un proceso y una imputación, una acusación por tenencia ilegítima de arma de guerra sin autorización, del artículo 186 del Código Penal. 189 bis del Código Penal. Y entonces, claro, cuando llega el momento decisivo, el fiscal dice, no, bueno, acá hay un delito de tenencia de arma de guerra, por más que sea un trabuco del siglo XIX que estaba con fines decorativos colgado en una pared, hay tenencia legítima de arma de guerra porque es un delito de peligro abstracto. Es decir, el legislador presupone de antemano que se pone en peligro el bien jurídico. Y esto es una presunción sin admitirse prueba en contrario, o que el juez no tiene que hacer nada más. Se trata, bueno, por eso digo, en ese caso, aplicar el peligro abstracto, como pasa en todos los delitos de tenencia, todos los delitos de tenencia se supone que son de peligro abstracto. En definitiva, lo que está pasando es que el legislador está invadiendo una facultad central, diría la más importante que tiene que realizar el juez, que es el juicio de vinculación entre el hecho concreto, el tipo penal y el bien jurídico. No hay nada más importante que tenga que ser un juez penal que este ejercicio, la vinculación entre el caso, el tipo penal y el bien jurídico. Según la teoría del peligro abstracto, el juez tiene que convertirse prácticamente en un empleado administrativo, ¿no? Y el legislador ex ante y de antemano va a juzgar todos los casos masivamente que se cometan en el futuro sin admitir prueba en contrario. Esto es absolutamente insostenible desde el punto de vista de la vigencia del principio de legalidad y desde el punto de vista de la vigencia del principio republicano de la división de poderes. Lo cierto es que desde una postura compatible y coherente con los puntos de partida constitucionales de nuestro derecho penal, los únicos delitos de peligro son los delitos de peligro concreto. Y por lo tanto, hablar de delito de peligro concreto es una redundancia. Si hablamos de delito de peligro concreto, si hablamos de delito de peligro, siempre van a ser en concreto. Es decir, todos los delitos de peligro, los delitos de tenencia, todos los delitos vinculados con bienes jurídicos supraindividuales,
Es más, ahora en el marco de la pandemia tenemos la posible aplicación del artículo 205, que con mucha lucidez el legislador de hace 100 años, porque el Código Penal fue sancionado en 1921, estableció en el artículo 205 una pena de hasta 2 años para todo aquel que violase las reglas de la autoridad competente en el marco de la propagación de una epidemia. Es increíble, el legislador lo previó hace 100 años, claro, en 1918 habíamos tenido la que se llamaba la gripe española, ¿no? Entonces era un espectáculo y una experiencia muy reciente que el legislador llegó a plasmar en nuestro Código Penal. Ese delito, el 205, la violación a las reglas impuestas por la autoridad competente en el marco de una epidemia, sería eventualmente un delito de peligro abstracto, ¿no? Entonces, con la lógica del peligro abstracto, prácticamente ninguno de nosotros quedaría afuera del alcance de ese tipo penal en algún segundo o en algún momento de nuestras vidas. Obviamente, este es un ejemplo inmejorable para demostrar la inconstitucionalidad de esa perspectiva y exigir en todos los casos, incluyendo este del 205, una mínima puesta en peligro real, concreta y seria del bien jurídico, como estamos viendo ahora, hoy mismo en la televisión, la situación en algunos geriátricos en la ciudad de Buenos Aires o en algunos otros lugares del país, ¿no? O situaciones similares, en donde haya una seria puesta en peligro, porque de otro modo no está legitimado poner en marcha el andamiaje judicial. Es más, la lógica del peligro abstracto es absolutamente compatible con el derecho infraccional administrativo, es decir, con la lógica de, por ejemplo, un código de faltas municipal, en donde todos los tipos penales allí son delitos, como podemos denominarlo, de peligro abstracto, pero esto no es compatible con el ámbito jurídico penal. Bien, yo recuerdo un caso que tuve cuando asumí en el juzgado federal, que se llamaba el caso Telenoche, en donde también pasó esto. Es muy interesante el caso. En aquellos años había un programa de televisión que se llamaba Telenoche Investiga. En ese programa lo que querían demostrar era lo fácil que se obtenía en la Argentina un documento de identidad falsificado, porque aparentemente para esa época se ofrecían por los avisos clasificados de los diarios documentación espuria que uno podía gestionar. Entonces, un equipo de investigación de este programa de televisión lo que hizo fue pedirle a Valeria Lynch, a la cantante, que preste su nombre. Una productora del programa fue a uno de estos lugares, compró un documento falso con el nombre de Valeria Lynch, y con ese documento falso salió por el puente de Gualeguaychú Fray Ventos, pasó a Uruguay, después volvió por el buquebús al puerto de Buenos Aires, para demostrar que el documento era de buena calidad, digamos, ¿no? Bueno, todo esto fue ventilado luego en el programa de televisión, y cuando termina el programa, lo que dice la producción del canal es que toda esta documentación y el video correspondiente fue presentado ante la autoridad de aplicación, que es la Dirección Nacional del Registro de las Personas, para que se investiguen los delitos de estos ámbitos o estos lugares en donde se provee de esta documentación. Lo que nunca se imaginó la producción del programa es que por aplicación del principio del peligro abstracto, aquí para un sector de la justicia, entonces tanto la producción como Valeria Lynch, como María Laura Santillán, que fue la presentadora, etcétera, que colaboró en toda esta cuestión, habían cometido un delito de uso de documento público falso. Al entrar y salir con este documento, obtenerlo, poner la foto, etcétera. Claro, porque desde la lógica del peligro abstracto, el legislador presupone de antemano una afectación a la fe pública, una puesta en peligro a la fe pública. Y por lo tanto no hay nada que hacerle. Y entonces cuando yo llegué al juzgado, miraban con terror ese expediente, porque nadie sabía bien qué hacer. No había alternativa. Desde la lógica del peligro abstracto estaban atrapados. Bueno, por supuesto yo dicté un fallo haciendo todas estas consideraciones y absolví a todos los implicados por el lado de la producción televisiva con estos argumentos. Y fíjense la paradoja de que
desde el punto de vista del dolo de la producción del programa, lejos de querer poner en peligro el bien jurídico, querían ponerlo en una mejor situación el bien jurídico, denunciando públicamente lo que estaba pasando con estas cuevas o estos lugares que ofrecían estos servicios. Entonces, con la lógica del peligro abstracto, íbamos a llegar a la cruel paradoja de que personas que intentaron poner en mejor situación el bien jurídico iban a terminar condenadas, ¿no? Porque el legislador presupone de antemano, etcétera, etcétera. Bueno, esto obviamente no tiene ningún asidero y debe ser dejado de lado por inconstitucional, ¿no? La última cuestión que quería compartir con ustedes antes de pasar a un espacio de preguntas es que el concepto de bien jurídico relacionado con el principio de lesividad apunta exclusivamente a la protección de estas dos cuestiones que yo había visto antes, ¿no? Desenvolvimiento del orden social y realización personal de los ciudadanos. Esto es muy importante en otro aspecto, que es el hecho de que quedan afuera entonces de la posibilidad de establecer tipos penales o de enjuiciar y condenar a alguien por cuestiones que no tengan que ver con el orden jurídico, sino con otros órdenes, como puede ser la moral o los órdenes religiosos. Y entonces, por ejemplo, la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal, que lo único que provoca es una autolesión, ¿no? Y de ningún modo pone en peligro en lo más mínimo la salud pública, en tanto nos limitamos a tener un acto de consumo para sustancias estupefacientes para uso personal, no tenemos ningún bien jurídico aquí a donde pueda, digamos, aferrarse o trascender esa conducta. Y por lo tanto, desde este punto de vista, ya está esto cuestionado en el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia, aunque restringido a espacios o ámbitos privados, ¿no? Pero digamos, en derecho comparado y en la dogmática en general, la apreciación es más amplia, en el sentido de que también en ámbitos públicos el consumo personal no es más que una situación de autorresponsabilidad y eventualmente de autolesión que está al margen, digamos, de la intervención del Estado, porque justamente tiene que ver con la libre disposición que tenemos cada uno de nosotros, por ejemplo, en este caso, respecto de la integridad física o de la salud personal. Y el otro, la otra cuestión que está relacionado con este impedimento de avanzar sobre cuestiones que tienen que ver con la realización personal es una cuestión histórica que tiene que ver con la criminalización de la homosexualidad masculina, que estuvo vigente, por ejemplo, en Alemania a partir de una reforma del Código Penal de la Alemania nazi, y que estuvo vigente en Alemania hasta después de la caída del muro, creo que hasta el año 94. Lo mismo en la Unión Soviética, que hasta el día de hoy está reprimido, o en la España de Franco a partir de 1954, y otros casos similares, ¿no? Otros delitos similares que lo único que hacen es apuntar a cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual de cada uno y nada más. También esto está vinculado, por ejemplo, en nuestro país, que se siguen algunos edictos policiales reprimiendo el travestismo, y que también, en este caso, no por sí mismo no implica más que una determinada orientación sexual, y no hay ninguna razón para criminalizar ese tipo de comportamiento. De modo tal de que también en este sentido es importante. En un Estado de Derecho, los bienes jurídicos atañen únicamente a a intereses o valores consagrados en el ámbito jurídico, normativo, y no a otros órdenes, como pueden ser los órdenes morales o religiosos. En este tema también está incluido el debate sobre el aborto, ¿no? El debate sobre el aborto también está relacionado con esta cuestión. Bueno, con esto más o menos estamos en tiempo. Yo quiero dejar un tiempo para las preguntas, así que me pongo los anteojos y en todo caso ahí por el chat me van haciendo las preguntas y yo las voy contestando. Tenemos 225 asistentes
Muchas gracias por seguir la clase. Espero que les haya sido de interés. Disculpen un poco por ahí la falta de entrenamiento, porque hace como un mes que no estamos dando actividad académica. Pero bueno, no veo, a ver, no sé si estoy viendo bien las preguntas. ¿Alguna pregunta de lo que vimos? A ver, perdón, Acá viene una pregunta, perdón. A ver. Si no está de acuerdo con la constitucionalidad del peligro abstracto, consideren constitucional las normas de flanqueo, debe ser, o adelanto de la punibilidad. Aquellos delitos donde no es claro. Gracias por la pregunta, eso es muy importante, yo me olvidé de aclararlo. Lo que es inconstitucional es la interpretación según la cual existirían delitos de peligro abstracto. No son inconstitucionales los tipos penales en sí mismos. Por ejemplo, el 205 que acabamos de hablar de la violación a las reglas de la autoridad competente cuando se trata de una epidemia. No hay ninguna duda de que en este caso, si se dan las condiciones de un peligro cierto y real, serio, del bien jurídico a salud pública, en este contexto terrible que estamos viviendo, frente a un virus peligroso y contagioso, altamente contagioso, no hay duda de que este tipo penal o este delito de peligro es perfectamente constitucional y perfectamente aplicable. Pero en tanto y en cuanto el juez realice este juicio de vinculación. Lo mismo los delitos de tenencia. Para la enorme mayoría de la doctrina, tanto en Argentina, incluyendo a Zaffaroni, o en Alemania, los delitos de tenencia son constitucionales. Es decir, no hay duda, por ejemplo, que la tenencia de explosivos o de material radioactivo o de bienes de materiales destinados inequívocamente a la falsificación de documentos o de armas de guerra relacionados con la seguridad común son delitos de tenencia perfectamente compatibles con la lógica constitucional. Es decir que, y todos estos casos son adelantamiento de la punición. Es decir, que de no existir serían actos preparatorios de delitos posteriores. Pensemos, por ejemplo, en los delitos contra la fe pública. Alguien falsifica una escritura traslativa de dominio o alguien falsifica un título de automotor. Por sí mismo es un papel. Lo que sucede es que, tarde o temprano, esos documentos van a ser puestos a circular para cohonestar delitos de encubrimiento, delitos de robo, delitos de fraude, etc. Entonces, el legislador se adelanta en la punición, se adelanta en el iter criminis a lo que de otro modo sean actos preparatorios, pero esto es perfectamente constitucional, en tanto y en cuanto no haya un abuso, ¿no? Así que la respuesta es que esa sería la respuesta. A ver, vamos a otra pregunta. No entendí qué dijo sobre el aborto con el tema que dio. No, lo que digo es que el debate en torno al aborto tiene que ver con esta cuestión de si el delito de aborto, los delitos de aborto que están establecidos en el Código Penal, ¿a qué bien jurídico afectan? Porque en definitiva hay un enorme sector de la doctrina que es lo que dice, no solamente acá en Argentina, sino también en derecho comparado, que lo que dicen es que en realidad está poniéndose en crisis el principio de autodeterminación de la madre o de la mujer, ¿no?, encinta. Entonces, lo que digo es que la cuestión del aborto también gira en torno de esta cuestión de que en un Estado de Derecho los bienes jurídicos solamente pueden vincularse con principios consagrados en la Constitución y no en órdenes morales o religiosos. Usted habló del fallo de Arriola. ¿Cómo explica que se sigan realizando detenciones por consumo personal? Bueno, justamente lo que yo expliqué así al pasar, que el fallo de Arriola lo que limitó o lo que declaró inconstitucional es la persecución penal de ciudadanos o ciudadanas que realicen una tenencia de sustancias estupefacientes para uso personal, pero en la intimidad de su domicilio.
y por lo tanto mantuvo con una gran incógnita o un signo de interrogación hacia los tribunales inferiores respecto de la tenencia de estupefacientes para uso personal en la vía pública. Y esto es lo que hasta el día de hoy masivamente se sigue criminalizando. No en la ciudad, bueno, en la ciudad de Buenos Aires las agencias policiales, pero prácticamente los 12 juzgados, las 12 fiscalías federales y los 12 juzgados federales y las 2 salas de la Cámara Federal de la capital, todos estamos de acuerdo en que aún en una tenencia de estupefacientes para uso personal interceptada en la vía pública, tampoco pone en peligro el bien jurídico. Es decir, se trata de en todo caso se trataría de una puesta en peligro absolutamente insignificante frente a lo que es la salud pública como bien jurídico. El bien jurídico de salud pública se pone en peligro con una pandemia, no con un porro en el bolsillo de un chico en un barrio pobre de alguna de nuestras ciudades. Esa es la cuestión. Yo creo que en algún momento, bueno, esto va a ser ampliado, ¿no? a la situación también de la vía pública. Y esto, bueno, debería, en definitiva, repercutir luego en la jurisprudencia en todo el país. Sigue pues abajo, entonces, que se siga realizando detención por consumo o en aquellos delitos donde no es claro qué bienes jurídicos protege, como grooming o negacionismo. Sí, es buena pregunta esta. Sí. Son cuestiones que hay que verlas en el caso concreto, ¿no? Mira que, ojo con lo del negacionismo. El negacionismo en la Argentina no está criminalizado. No está criminalizado. Y yo considero que es correcto ese punto de partida. Yo no estoy de acuerdo, por más que soy un experto en holocausto y doy clases sobre estos temas y me preocupa mucho la violencia de Estado, no estoy de acuerdo con criminalizar el negacionismo, porque, bueno, intersecta con la libertad de expresión y me parece que los objetivos políticos criminales que se proponen no se van a cumplir con una legislación penal así. Así que negacionismo por ahora, por lo menos, no hay proyectos de ley, etcétera, pero hasta ahora no han sido sancionados, porque creo que el legislador argentino también tiene sus reservas sobre dar este paso, afectando de este modo un principio constitucional importante como es la libertad de expresión. Sí es cierto, en Alemania, en Austria, en otros países, en España también. En España también fue sancionado, fue tipificado el negacionismo, pero el Tribunal Constitucional Español lo declaró inválido, lo declaró inconstitucional hace algunos años. Guillermo Taylor, bien jurídico protegido versus bien jurídico lesionado. Sí, no nos da el tiempo para hacer todo. Sí, esto es muy importante también. Es un razonamiento del Tratado de Zaffaroni Alergia Esloca que tiene mucha razón. Tenemos que tratar de evitar de quitar de nuestro vocabulario la palabra o la frase bien jurídico protegido, porque en realidad todo el ordenamiento jurídico protege bienes jurídicos. La Constitución protege bienes jurídicos, el Código Civil y Comercial protege bienes jurídicos, la Ley de Contrato de Trabajo protege bienes jurídicos. Entonces, decir que solo el derecho penal protege bienes jurídicos es una mezcla de arrogancia y de ignorancia y de soberbia. El derecho penal lo que hace en todo caso es reforzar la protección penal. Y por lo tanto, en el ámbito penal tenemos que hablar en ese sentido, ¿no? De que en todo caso se refuerza la protección penal de la vida o de la salud pública o de que fuere a través de un delito en particular. Y en vez de hablar de bien jurídico protegido, sí podemos hablar en todo caso de bien jurídico puesto en peligro o de bien jurídico lesionado, o de bien jurídico vulnerado o afectado, pero no protegido, porque, insisto, es una mezcla de soberbia, de arrogancia y de ignorancia hablar de que presumir que solamente en el ámbito penal protegemos bienes jurídicos, ¿no? Y así que gracias, Guillermo, por tu aporte, porque es un tema también importante de esta clase. La aplicación del 205 por la justicia provincial fue cuestionado por incompetencia. Bueno, esto la verdad que no tengo elementos para responder sobre esto. Es una cuestión que se está también en Buenos Aires, también hay tanteos de competencia.
es algo que está terminando de resolverse, porque la verdad que tanto la autoridad nacional como la autoridad local tienen pretensiones de regular la cuestión y de ser autoridad de aplicación. El artículo 205 dice la autoridad competente. Esto lo va a terminar decidiendo la Cámara Federal de Casación Penal. Bien, ¿cómo se aplicaría dentro de los complejos penitenciarios? Porque es para el consumo personal y sin embargo el ámbito podría tratarse de carácter público. Bueno, si seguiste el decurso de la clase y la respuesta a la pregunta anterior, la respuesta es la misma, es decir, no, en tanto y en cuanto sea una cuestión de estricto uso personal, esto está, como dice el artículo 19 constitucional, es ajeno a la autoridad de los magistrados y reservado a la esfera personal. Y por lo tanto no debería haber tampoco criminalización en estos casos, por lo menos de un delito contra la salud pública. Sí puede haber algún delito, alguna falta al orden reglamentario, digamos, del servicio penitenciario, pero no un delito penal del artículo 14, segundo párrafo de la ley 23.737. ¿Qué cree de las leyes locales de narcomenudeo? Bueno, no hay leyes locales de narcomenudeo. En la materia penal hay un único órgano estatal que tiene en sus manos lo que se llama el proceso de criminalización primaria, es decir, la potestad de crear, modificar o derogar leyes penales, que es el Parlamento Nacional. Por lo tanto, digamos, en el orden local, lo único que se puede establecer es por delegación, recibir, digamos, cierta legislación y trabajar con ella, ¿no? Pero más allá de eso no se puede hacer nada, con lo cual digamos, los tribunales locales tienen que seguir en general la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales federales, porque en definitiva esos casos después van a llegar al orden federal por vía del artículo del 48, etcétera. Una inobservancia de las medidas de las autoridades. Pedro, una inobservancia de las medidas de las autoridades que no implique un riesgo concreto. Una inobservancia de las medidas de las autoridades que no implique un riesgo concreto. No, si no hay un riesgo concreto, obviamente esta cuestión es exclusiva del juez, del fiscal y del juez del caso, ¿no? Que tiene que evaluar todas las condiciones de modo, tiempo, lugar, la reglamentación, las normas aplicables, el grado de conocimiento, el grado de experiencia adquirido, etcétera, para establecer si va a ser punible o no, o si va a haber imputación o no, desde el punto de vista de lo que es el disvalor de resultado, digamos, la puesta en peligro del bien jurídico. Pero bueno, el punto de partida es que el fiscal tiene la carga de la prueba y tiene que hacer un esfuerzo probatorio y argumentativo para verificar que en ese caso concreto esa inobservancia de las medidas de las autoridades pusieron en peligro de modo serio el bien jurídico. Recordemos que el 205 dice la violación, cualquier violación a las medidas adoptadas, y después aparte está también el 202 y 203, que es la propagación que castiga con pena en el caso de que sea negligente, con pena de multa de hasta 100.000 pesos, y después con pena de hasta 5 años si se concreta una enfermedad o la muerte a partir de la propagación de una enfermedad contagiosa y peligrosa, ¿no? Así que ese juicio lo tiene que hacer inevitablemente y inexcusablemente el juez y el fiscal en ambos tipos penales, en este contexto. Pero decía, en el 205, fíjense que dice la violación, un ciudadano que viola las medidas de autoridad competente. Bueno, esa violación puede ser por acción o por omisión, es una infracción al deber. La violación puede ser tanto por realizar una acción, que es dirigirse a un lugar, estornudar y hacer actos o medidas para que puedan generar la propagación, o también puede ser no colocarse el barbijo, no colocarse el guante, no tomar las medidas de protección necesarias. Por acción o por omisión está violando las reglas establecidas por la autoridad competente. No realizar la cuarentena, por ejemplo, viniendo de un país de estos que se han declarado como peligrosos, etcétera.
Bien, el suministro de título gratuito en las cárceles también es complejo, sí, eso ya lo comentamos. ¿Cómo cree que se puede optimizar el hecho que disminuyó el delito? ¿Cómo, Anheuser, ¿cómo cree que se puede optimizar el hecho que disminuyó el delito sin que se afecten derechos constitucionales? No, si podés aclarar la pregunta porque no termino de entender a qué apuntás. Perdón. Pedro, ¿cómo te va, Pedro? Un gusto estar en contacto acá por este medio. Bienes jurídicos como elementos de la función conglobante. Bueno, esa es la postura de Zaffaroni. Zaffaroni, un poco en soledad, junto con sus discípulos, tiene otra estructura de la teoría del delito y él lo ubica obviamente con los mismos resultados dentro de lo que es la tipicidad conglobante, ¿no? Pero el resultado es exactamente lo mismo, es decir, tanto en la teoría del delito mayoritaria como en la teoría del delito de Zaffaroni, o la teoría del injusto, el resultado es el mismo, que fracasa la imputación o la tipicidad, digamos, el caso va a quedar atípico, va a ser definido como atípico desde el punto de vista objetivo, porque digamos, el tipo penal no se puede aplicar a casos como estos, en donde la afectación o puesta en peligro del bien jurídico o es inexistente o es insignificante. Así que la respuesta, la solución va a ser exactamente la misma en una o en otra teoría. El consumo personal ha aumentado los delitos contra la propiedad. ¿Qué opina de ello? Bueno, esta es una afirmación que puede competir con muchas otras, con una que diga exactamente lo contrario. No hay una base científica real para afirmar algo así. Tendríamos que discriminar los casos en donde hay consumo de alcohol, por ejemplo. Esto es algo muy difícil de establecer. En todo caso, volvemos a la misma cuestión. Entonces estamos tipificando actos preparatorios. Pero además es inequívoco, porque así como puede haber algún caso en donde alguien consuma estupefacientes, también alcohol, pero pongamos en este caso que, no sé, se fume un cigarrillo de marihuana, tome 1 gramo de cocaína para para hacer retroceder sus vicios, sus frenos inhibitorios y cometer un delito. Pero así como está esta persona, hay otras 100 que utilizan la sustancia estupefaciente con fines recreativos y sin trascender a terceros ni afectar a nadie. Entonces, esto de por sí no necesariamente lleva a la necesidad de reprimir penalmente este comportamiento. ¿Qué opina? Acá en Tucumán es el jefe de policía, juzga los edictos desplazándolo al juez natural. Esto es absoluta, Germán, gracias por tu comentario. Esto no es una opinión personal, es una cuestión objetiva. Los edictos policiales son absolutamente incompatibles con la Constitución Nacional. No deberían existir. Afectan el principio, afectan el principio republicano de división de poderes, porque aquí en definitiva es un funcionario del Poder Ejecutivo el que investiga, juzga y condena por penas que materialmente son compatibles con el Código Penal, de hasta 30 días de prisión, por ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires fueron tildados y tachados de inconstitucionales y eliminados del ordenamiento jurídico local en 1996, hace ya muchos años. Pero me sorprende que cuando viajo a veces a algunos lugares del interior, como por ejemplo Tucumán o por ejemplo Córdoba, la ciudad de Córdoba, sigan existiendo edictos policiales, incluso con figuras más de derecho penal de autor, ¿no?, que de derecho penal de acto. Por ejemplo, el merodeo, la vagancia, la mendicidad, la ebriedad, el travestismo al cual nos referimos. Así que son doblemente inconstitucionales. Primero, porque es una arrogación de facultades judiciales por parte del Poder Ejecutivo, y en segundo lugar porque casi todos las figuras reprimidas por edictos policiales son legislación penal de autor, y esto es
te diría que es casi un escándalo, digamos, que siga estando vigente en nuestro ordenamiento en algunos ordenamientos jurídicos provinciales. Podrías pasar el nombre del fallo de Tenoch Investiga. Después se lo voy a pasar a Guillermo, porque es un fallo que yo dicté en mi juzgado. Pero bueno, lo tengo disponible y en todo caso se los mando para que lo puedan leer. Ahí están, en ese fallo están en forma extendida, digamos, los argumentos que aquí expuse. Fernando, sobre la base de estas consideraciones del principio de lesividad, ¿qué ocurriría con la tentativa inidónea? Esto da para otro. A ver, esto es muy importante también. No hay duda que hay dos clases de tentativas, de tentativas inidóneas. Una son las tentativas inidóneas en el medio empleado. Por ejemplo, alguien que quiere robar una caja fuerte, y resulta que el medio empleado, que era, no sé, una ganzúa, un soplete para abrir la caja fuerte, no sirve, y por lo tanto resulta que el medio empleado fue inidóneo. Pero nadie duda en la dogmática penal que es perfectamente punible, porque es un comportamiento que puso en peligro de modo serio, concreto y real el bien jurídico, más allá de que el medio ex post era inidóneo. Para eso está previsto, además el legislador lo reconoce claramente en el artículo 44, último párrafo, cuando dice que si se tratara de un delito imposible, la pena se va a reducir, incluso en casos de burda inidoneidad, las llamadas penas toscas. El juez puede incluso absolver al acusado, ¿no? Cuando la puesta en peligro sea tan mínima que no se justifique el disvalor de resultado. Pero la que claramente no es compatible con nuestro sistema es la llamada inidoneidad en el objeto de la acción, o la inidoneidad en el autor. Es decir, querer matar un muerto. En ese caso no hay un objeto de ataque de la acción. El objeto de ataque de la acción no está, falta un elemento del tipo. Son casos de ausencia de tipo. O el caso también el caso del autor especial que no está en el supuesto. Alguien que se cree que es funcionario y pide una coima y todavía no había sido designado o nunca fue designado. Entonces, no hay manera de poner en peligro a la administración pública, porque el autor no es funcionario. ¿Se entiende? Para la lógica subjetivista, y increíblemente el Código Penal alemán criminaliza también la inidoneidad en el objeto. Es decir, querer matar un muerto no hay ninguna tentativa de homicidio, está perforando un cadáver, que es muy distinto, ¿no? O querer hurtar la cosa propia. A alguien le gusta algo, se lo lleva y resulta que era propio, ¿no? No hay delito, hay ausencia de tipo. Pero eso, bueno, a esta conclusión llegamos claramente cuando partimos y tenemos claro el principio de lesividad. Tiene que haber un mínimo de afectación a un bien jurídico. Si no está presente el bien jurídico, no hay tipo, no hay tipicidad. Y por lo tanto, la única inidoneidad punible es la inidoneidad en los medios empleados.